Las estrategias de aprendizaje según Carles Monereo. El objetivo del tema es conocer la importancia que tienen en el proceso de aprendizaje. Para realizar esta profundización del tema, el autor se propone diferenciar determinados conceptos como ser métodos, técnicas, procedimientos, capacidades, habilidades y métodos, que son conceptos que en el desarrollo de los mismos nos vamos a ir dando cuenta que se encuentran todos incluidos en lo que él denomina estrategias de aprendizaje. Durante el desarrollo él presenta casos y preguntas para ir comprendiendo justamente estos conceptos. Comenzamos caracterizando lo que es una capacidad, y él lo denomina como aquellas disposiciones genéticas que a través de las experiencias del entorno se desarrollan las habilidades. Tienen carácter de ser consciente. Las habilidades entonces son capacidades que pueden ser expresadas en conducta, y para poder desarrollar es necesario contar con una capacidad potencial previamente. Tienen carácter de ser tanto consciente como inconsciente. Los procedimientos son maneras de proceder, actuar para conseguir un fin. Cole lo denomina como un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas dirigidas a la consecución de un fin, y los clasifica en dos. El primero de ellos hace referencia a los algoritmos, que son las sucesiones de acciones que están prefijadas y su ejecución llevan a una solución del problema. Por ejemplo, resolver la raíz cuadrada o coser un botón. El segundo tipo de procedimiento hace referencia al heurístico, que son acciones que implican cierto grado de variabilidad y su ejecución no garantiza una única solución. Por ejemplo, observaciones, entrevistas, entre otros. Las técnicas, seguimos diciendo que es una sucesión ordenada de acciones que se dirigen a un fin concreto, conocido, y que conduce a un resultado preciso. Esto se acerca más a lo que explicamos recién de un procedimiento algorítmico. Pueden ser utilizadas de forma más o menos mecánica, sin necesidad que exista un propósito de aprendizaje. Los métodos son acciones que se consideran procedimientos más o menos complejos. Entre ellas se encuentran las técnicas. Al hablar de un método de lectura, por ejemplo, incluyen prescripciones secuenciadas más o menos precisas que hacen referencia a actuaciones, procedimientos y técnicas. Sin embargo, y acá profundizamos lo que son las estrategias, son consideradas como una guía de las acciones que hay que seguir. Para ello se requiere centrarnos en objetivos de aprendizaje, actividades, etc. A estas estrategias de aprendizaje propiamente dicha, Monereo dice que tiene el objetivo de favorecer el análisis de las ventajas de un procedimiento sobre otro en función de las características de la actividad concreta que hay que realizar, o la reflexión sobre cuándo y por qué es útil una determinada técnica o método. Estas decisiones que se van tomando facilita el aprendizaje significativo, porque promueve las relaciones entre lo que ya se sabe y la nueva información. De esta forma se sabe que el alumno
solo aprende cómo utilizar procedimientos, sino además cuándo y por qué puede utilizar y en qué medida favorecen el proceso de resolución de esa tarea. Ahora bien, ¿qué nos interesa de este proceso de aprendizaje a nosotros como docente? Nos interesa que el alumno construya su propio conocimiento sobre el adecuado uso de los procedimientos. Este proceso está relacionado con la reflexión activa y consciente respecto de cuándo y por qué son adecuados determinados procedimientos. La calidad del aprendizaje del alumno entonces va a depender de la posibilidad de captar las exigencias de la actividad y controlar los medios adecuados de la situación. La utilización de las estrategias requiere de un sistema de regulación que vaya acompañando y tomando decisiones en función de este proceso de reflexión que va realizando el alumno. Entonces, este sistema de regulación dice que está caracterizado por dos momentos. Uno de ellos es justamente donde el alumno, a través del proceso de la reflexión consciente que realiza, al explicarse el significado de los problemas que van aprendiendo y al tomar decisiones sobre su posible resolución. Esta regulación requiere plantearse por qué elegir, por ejemplo, esta definición y no otra, o las ventajas que se derivan de utilizar ese método y no otro. La segunda característica es el chequeo permanente del proceso de aprendizaje en los distintos momentos, que está compuesto a la vez de tres fases. La primera de ellas es la planificación, en la que se determina qué se va a hacer en una determinada situación de aprendizaje y en un determinado tiempo. Estas decisiones corresponden a la complejidad de la actividad y con el grado de familiaridad que tienen los alumnos y el contexto en el que se desarrolla. En una segunda fase se inicia la realización de la actividad propiamente dicha, controlando el curso de la acción y efectuando los cambios deliberados y conscientes cuando se consideren necesario garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Y la última fase es la evaluación, en la que el estudiante analiza su actuación con la finalidad de identificar las decisiones cognitivas que podrían haberse tomado de forma inapropiada para contar con la disposición de corregirlas en ocasiones posteriores. Luego de explicar todas estas ideas, estamos en condiciones de definir a las estrategias de aprendizaje como aquel proceso de toma de decisiones que consciente e intencionalmente, en los cuales el alumno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para cumplimentar con los objetivos, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. Entonces, un estudiante utiliza una estrategia de aprendizaje cuando es capaz de ajustar su comportamiento a las exigencias de una actividad. Estas exigencias marcan tanto el esfuerzo cognitivo que debe realizar, teniendo en cuenta tres grandes objetivos que son prioritarios para lograr que nuestros alumnos sean estratégicos cuando aprenden. En primer lugar, mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante con respecto a las materias. Para ello se deben incluir procedimientos tanto de las materias específicas como las interdisciplinarias. En segundo lugar,
aumentar la conciencia del alumno sobre las operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende un contenido o resuelve una actividad. Y el tercer objetivo consiste en favorecer el conocimiento y el análisis de las condiciones en que se produce la resolución de un determinado tipo de actividades de un contenido. Para poder lograr estos objetivos, Pozo y Postigo proponen una serie de procedimientos que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, los procedimientos de adquisición de información, de interpretación de la información, de análisis de información y realización de interferencias, comprensión y organización conceptual de la información y, por último, el procedimiento de la comunicación de la información. Monereo propone en su texto, como dijimos anteriormente, casos y preguntas que se deberían tener en cuenta para favorecer una experiencia de aprendizaje que contribuya no solamente como futuro docente, sino también durante el desarrollo de las prácticas y las residencias en la formación inicial. Muchas gracias.